El camino según sus compañeros de ruta. El mejor amigo. Por Rodolfo Renis. Conozco a Javier hace más de 25 años y puedo asegurar sin riesgo a equivocarme que es la misma persona hoy que en aquel momento. Recuerdo que lo que más me sorprendía de él era la frontalidad y sinceridad, y hoy en día me sigue generando la misma sensación. Ya entonces era un aguerrido defensor de las cosas en las que creía, pero suele aceptar recomendaciones y puede cambiar su postura sobre algún tema, aunque para lograr eso hay que poder demostrar lógica y fácticamente la postura contraria. Siempre tuvo dos cosas, bien claras sus ideas y ningún miedo a expresarlas, tanto en salas con 10 personas como en escenarios frente a miles. Un gran cambio que experimentó fue la forma de divulgar su pensamiento, transmitir sus conocimientos. En las primeras charlas Javier se expresaba con un lenguaje muy académico y matemático, en cambio, en los últimos 10 años modificó la forma de divulgar, haciéndose entender por todos sin perder profundidad académica. Javier cree fervientemente en sus ideas y ama divulgarlas, pero no busca que las sigan por el solo hecho de seguirlas, sino que busca que la gente las entienda. La gente lo para por la calle y le pregunta qué podrían leer para profundizar tal o cual idea, y él no solo muestra predisposición para recomendar libros sino que se toma un tiempo importante explicando el tema en cuestión y dónde se puede recabar información. He sido testigo de momentos así y les aseguro que se lo nota feliz. Si bien desde que lo conozco siempre abrazó las ideas de la libertad fuertemente, a lo largo de los años ha tenido una continua evolución, acercándose cada vez más al anarcocapitalismo. Como suele decir, minarquista en la práctica y anarcocapitalista en la teoría. Si algo tengo claro es que su evolución continuará, porque es parte de su forma de ser, vive en un constante aprendizaje. Aprender lo motiva y no solo por tomar conocimientos teóricos sino por la posibilidad de transformarlos en hechos tangibles. Un aspecto destacable de su evolución es que su actuar fue siempre consecuente con sus ideas, no solo en el respeto de su propia libertad, sino en el respeto de las libertades de los demás. Todo terreno. Por Lilia Lemoine. Mi rol durante la campaña de Javier fue el más privilegiado de todos. Como su maquilladora y fotógrafa pude seguirlo a todos lados y compartir esos momentos de comunión con la gente que explotaron de magia, afecto y esperanza. Muchos me dijeron, vos tenías que ser candidata a legisladora. Y yo pensé en algún momento que si esa era la manera de poder ser parte de la campaña, lo iba a ser. Pero en cambio se me premió con algo mucho más satisfactorio, entiéndase que para el libertario promedio un cargo político no es una bendición. Cuando el jefe Karina me dijo, te quiero en mi equipo, respondí como todo Thundercat, lo hubiera hecho al ver la señal del ojo de Tundera. Cómo conocí en persona a Javier Milei y cómo descubrí que era libertaria es parte de una historia divertida y que, lo sé, mis nietos van a tener que escuchar una y otra vez durante las fiestas en el futuro. Volvamos al año en que me afilié al Partido Libertario, 2018. Escuché el apellido Milei por primera vez a través de un adolescente que me habló de él. Porque soy curiosa, tomé nota y busqué sus videos en YouTube. 5 minutos más tarde sentí el llamado y supe que estaba cada vez más cerca de redimirme luego de 20 años de apatía política. Recuerdo claramente que las primeras palabras que escuché de Javier fueron las siguientes: al de derecha no le importa con quién comercias, pero sí con quién te acostás; al zurdo le importa con quién comercias pero no con quién te acostás. En cambio, al libertario no le importa ni con quién comercias ni con quién te acostás. A grandes rasgos, me definía. Era libertaria. Era libertaria. A quienes no me conozcan quizás les sorprenda saber que yo fui candidata a diputada aún antes que Javier, pero esa es otra historia. Comenzamos a hablar con Javier a través de Instagram. Ambos participábamos de un grupo de WhatsApp para organizar una movilización que pedía la baja de impuestos y el gasto público. Yo hice los flyers que a él más le gustaron, lo sé porque fueron los que usó más. El fondo era amarillo y tenía dibujada una bomba de color negro. A la primera marcha asistí con mi querida amiga Ruka, que hoy vive en Canadá, pero estuvo al lado mío durante todo nuestro camino de transformación irreversible al libertarianismo. Fuimos las primeras en tener remeras amarillas con banderas de Gadsden pintadas a mano, eso nos ganó poder sostener el megáfono y dirigirnos a la audiencia. Suena gracioso, pero así fue. Poco tiempo después, Karina me contactó para encargarme la fabricación de los pequeños bancos centrales que exorcizaríamos al final de cada una de las obras de teatro del consultorio de Milei.
Lamento el spoiler, pero así terminaba la obra, que estuvo en cartel 1 año y medio a sala llena. Al final de cada función Javier, Karina, Sucalesca y Rico hacían subir a algunos amigos a hacer pogo y bailar, también me tocó subir y divertirme alguna vez. Durante el verano de 2019, inspirada en una canción emblemática de una bandita indie de La Plata, que versaba Javier Milei, el último punk, nuestro superhéroe de la libertad, experimenté una epifanía, y si le fabrico a Javier un traje de superhéroe ANCAP y lo invito a un evento de cosplay a los que yo suelo ir. Sabía muy bien que en esos eventos muchísimos chicos eran sus seguidores y pensé, el no ya lo tengo. Aclaro que soy cosplayer, fabrico trajes, armaduras, props, trabajé en cine independiente y hoy tengo mi propio branding, que es Lady Lemon Cosplay, razón por la cual me tocó viajar por más de 15 países como embajadora, jurado y artista invitada en eventos del fandom. Cuando estudié efectos especiales aprendí creación de personajes, dibujé un prototipo, se lo mostré, le gustó. Y me dijo que sí. No me sorprendió demasiado que aceptara, puesto que él es actor y claramente una persona original y sin prejuicios. Lo que sí me sorprendió fue su humildad, entrega y felicidad al usar el traje en el evento de cosplay, se sacó fotos con todo el mundo y hasta subió al concurso de karaoke a cantar La Regla Fiscal. Ese día supe, al verlo interactuar con la gente, que era el ser humano más maravilloso que yo hubiera podido imaginar. Verán. Usar cosplay en verano no es fácil, uno transpira, es incómodo. Además, llevaba una máscara de goma que hice a los apurones y desteñía, guantes de hule y una capa. Y no se quejó ni una vez ni dejó de sonreír. Los mismos chicos lo nombraron God Emperor ANCAP por una referencia al juego Warhammer y se dedicaron durante meses a crear arte y tapas de cómics con Javier como protagonista. Las fotos del evento circularon por todos los medios, y ocasionaron que grupos de izquierda nos insultaran haciendo gala de su doble discurso de inclusividad, ya que nos criticaban por realizar una actividad artística no tradicional. Lo que verdaderamente les molestó fue toparse con un economista libertario que poco a poco ganaba más popularidad de la que ellos hubiesen imaginado. Javier escuchó las palabras de Rothbard, aunque me atrevo a decir que hay una gran diferencia entre ser popular y ser populista. El populismo impone al líder desde el poder del Estado, en cambio el líder que surge desde lo popular es impulsado por el pueblo, y este es el caso de Javier. En esos días de 2019 yo participaba en la campaña presidencial del Frente Despertar, en la parte de comunicación estratégica. Agotada y llegando a todos los límites de cansancio imaginables, no había presupuesto y teníamos que llamar la atención de los votantes como fuera posible. Muchos me criticaron por usar estrategias no convencionales, pero Javier me tendió una mano y me dio aliento mientras otros me abandonaron cuando los números de 2019 no fueron los esperados. Atesoro mucho el día en que Javier me dijo, acompáñame al programa de Mauro. Ese día lo cruzaron sin previo aviso, con Alberto Asef, el dueño de Unir, el sello que traicionó a José Luis antes de las PASO casi impidiéndole participar. Destellando una habilidad extraordinaria, Javier logró que Asef se autoproclamara al aire como un panqueque con crema. Guardo de recuerdo la hoja de anotaciones que Javier usó ese día y definitivamente voy a encuadrarla y colgarla en una pared de casa. Días después el mismísimo Asef declaró con preocupación que los libertarios lo habían maltratado. Y, no les voy a mentir, las redes se inundaron de memes del panqueque con crema y confieso haber hecho el primero, aún me causa gracia porque, con ese solo acto de Javier, luego movilizado por los pibes libertarios, se logró que uno de los miembros más antiguos de la casta mirara con angustia una cámara y declarara, fui maltratado. Por un meme. Para mí fue una postal premonitoria del triunfo de Javier en las urnas en noviembre de 2021. Poco tiempo después Javier me pidió algo bastante controversial. Lilia, necesito que me acompañes a un programa de televisión vestida de Capitana ANCAP. Era un programa muy serio, y aun siendo cosplayer no suelo usar trajes de fantasía fuera del contexto de los eventos. Antes de dedicarme profesionalmente al cosplay trabajé 12 años en corporaciones como especialista en IT, ser influencer y artista es relativamente nuevo para mí. Pero entendí que esto podía servir para llamar la atención de los medios y de sectores de la población que normalmente no prestarían atención al mensaje libertario. Y claramente él no iba a asistir sin su uniforme de traje azul a rayas a un programa tan serio. Él había accedido a usar un cosplay para ir a mi evento, yo lo acompañaría fuera de toda discusión.
Fuimos con Karina y recuerdo que cuchicheamos bastante las dos, nos reímos hasta que nos hicieron callar desde la producción. Al fin y al cabo, aunque no faltaron quienes me llamaron ridícula, se consiguió el cometido, y tal como aquella vez en el evento de cosplay, las imágenes tanto del God Emperor ANCAP como de la Capitana ANCAP desfilaron por medios de toda índole. Cuando Javier fue noticia en el prestigioso The Economist, la nota comienza así: «Viva la libertad, carajo», proclamó Javier Milei, un economista de 50 años, en una reunión de aficionados al cómic en Buenos Aires en 2019. Él asistió vestido como el general ANCAP, un personaje que inventó. Error, no fue él, fui yo. Nuestras interacciones continuaron esporádicamente, hasta que el 22 de octubre de 2020, cuando Javier cumplía 50 años y anunciaba su participación en política desde Plaza Holanda, creé su canal de YouTube como regalo de cumpleaños y le propuse hacer vivos y contactarse así con su audiencia en las redes. En esos días me contactó Santiago Oria, porque quería hacer un documental ficcionado sobre Pandenomics, el libro que Javier escribió al comienzo de la pandemia. Vi un solo corto hecho por Santiago y acepté sin dudar, primero porque soy feliz siendo parte de los proyectos que involucran a Javier, segundo porque Santiago es un gran artista y tercero porque me ofrecieron encarnar a la Capitana ANCAP, tendría mi revancha de hacer un traje mejor que el original. Además de cosplayer, soy actriz y amo el género de superhéroes, así que este mediometraje juntaba todo lo que me incentiva en la vida, la libertad y el arte. Y coprotagonizar una peli con Javier. ¿Cómo no iba a querer? Hacía falta director de arte, así que también me ofrecí y fabriqué el BCRA a escala, el martillo y las alas del personaje de Karina. Durante la realización de Pandenomics, Javier, que nunca había participado de un rodaje de 12 horas a la intemperie, demostró ser un gran profesional y con la mejor onda resistió una de las jornadas más exigentes de las que incluso yo haya participado. Como debía ocuparme del arte y actuar, fue mi gran amigo Luis Padrón quien se encargó de maquillar a Javier, a Karina y a Laura, los actores principales. Y como a Javier le gustó cómo quedó en cámara, se generó el rol de maquilladora. Gracias, Luis. El documental fue un éxito en redes, superando el 1.000.000 de reproducciones en los primeros días, pero antes lo estrenamos en pantalla gigante en el Hotel Grand View. Pandenomics se convirtió en la única película en estrenarse en pantalla grande en Argentina durante 2020, y al estreno, a pesar de los aforos, asistieron casi 1.000 personas. Luego tuvieron lugar las marchas pro vida para intentar frenar la infame ley del aborto. Mi postura era neutral en ese tema, pero al enterarme de que Javier estaba yendo solo me ofrecí a acompañarlo. Para mí, Javier no era solo un economista que aparecía en la tele y movilizaba a cientos de miles de jóvenes, era la encarnación de algo que nunca había visto antes. En esas manifestaciones se repitió lo mismo que en aquel evento de cosplay de 2019, la gente no dejó de frenarlo para pedirle selfies o darle un abrazo. Como influencer en redes sociales siempre llevo una cámara para dejar esos momentos inmortalizados, a pesar de haber sido la fotógrafa oficial de la campaña de Javier de 2021. Sigo sintiendo que esas fotos durante las marchas son las más bonitas que tengo y, premonitoriamente, con el Congreso teñido de celeste de fondo. Ningún otro referente liberal participó de esas marchas, solo Javier. Incluso una noche fuimos atacados por un grupo de ultraderecha nacionalista, golpearon a Javier para buscar una reacción violenta y no solo no lo consiguieron sino que un grupo de jóvenes libertarios oficiaron de escudo humano para protegernos. Lo que no recordaba yo, pero Javier sí, razón por la cual me gané uno de tantos retos, es que instintivamente agarré del cuello de la camisa al agresor que aún continuaba insultándolo y aparentemente habría soltado una patada hacia el susodicho sin medir las consecuencias. Javier se asustó y me arrastró adentro del círculo. Lilia, ¿qué haces? Vi tu botita dorada volando. Todo esto quedó documentado. Hoy lo veo como una anécdota graciosa, pero me asusté mucho. Recuerdo haber pensado, qué mal guardaespaldas que soy que Javier tiene que protegerme a mí. ¿Y a vos quién te nombró sargento Cabral? Nadie. Yo me identifico así y Javier es para mí San Martín. Continuamos haciendo vivos para YouTube, algunos programas de Demoliendo Mitos fueron épicos. Un día lo acompañé al campo de entrenamiento de Chacarita, donde capturé el breve vídeo atajando un penal que luego se convirtió en meme, sticker y noticia de medios deportivos. Ahí fallé, yo quería que se pusiera la camiseta del club pero no me hizo caso.
También descubrí algo sobre la fortaleza de Javier que pocos conocen: no se tiraba a atajar un penal desde que dejó de jugar profesionalmente, y lo hizo sin precalentamiento y sin titubear. Desconozco cómo pudo levantarse y salir caminando y continuar sonriendo toda la jornada. Luego sus compromisos y los míos hicieron que dejáramos de vernos un tiempo. Volvimos a encontrarnos poco después, en la primera manifestación por la libertad de Cuba frente a la embajada, al ritmo de Patria y Vida. Me había alertado de las movilizaciones un empresario cubano en Miami. Contacté a Javier ese domingo a la tarde y enseguida hizo un vídeo que él mismo se encargó de viralizar, apoyando al movimiento y comprometiéndose a visitar Cuba apenas el régimen cayera. El día de la manifestación volvimos a encontrarnos. Sé que muchos cubanos consideran a Javier como el argentino de cabellera revuelta que vino a solucionar todas las macanas que otro argentino se mandara décadas atrás. Finalmente, al comienzo de la campaña de 2021 recibí la noticia de Karina con muchísima alegría: Lee, Javi quiere que seas su maquilladora y su fotógrafa, quiero que estés en mi equipo. De donde Javier había decidido que le gustaban mis fotos. Aquí insertaré un pequeño flashback de fines de 2020. Fui a maquillarlo para una entrevista con un medio importante y antes de que empezara le robé unas tomas. Esas fotos, bendecidas por la luz de la hora mágica, mostraron un Javier que no era común ver. Javier es difícil de fotografiar, a pesar de que se saca selfies con todo el que se lo pida. No le gusta modelar y no es vanidoso. Todos saben que se corta el pelo recién cuando le tapa los ojos y le impide leer correctamente. Así es que me arrogo el mérito de haberle robado imágenes que me abrieron la puerta después para ser su fotógrafa. Quiero aclarar que, aunque maquillo y fotografío a Javier, es algo que no hago como ocupación, no me interesa trabajar de eso, salvo que sea para Javier. De otro modo, a mí me gusta ser quien esté frente a las cámaras y todo lo que sé de estética lo uso solo para mí. Muchos creen que la estética es algo superfluo, aun para un político. Tuve muchas discusiones al respecto, pero mi idea prevaleció. Si tenemos un candidato cuya estética podemos explotar porque la imagen es muy importante, ¿por qué no hacerlo? Es un hombre atractivo y es muy fácil de mostrar una vez que conseguís que se saque los pantalones 4 talles más grandes y se despeje el pelo de la cara. Otro spoiler: el corte de pelo que está usando ahora es mío. Sí, conseguí también convertirme en quien le corta el pelo. Me tomó 2 años, pero lo conseguí. Mi próxima meta es lograr fotografiarlo en ropa deportiva, el look que, a mi gusto, mejor le sienta. Estoy ansiosa de leer los comentarios. Eso, o un nuevo traje de General ANCAP, pero esto último lo veo más complicado. El día en que se organizó la primera sesión fotográfica para la campaña no se me permitió sacarle las fotos. Desde el partido habían contratado a un estudio y fotógrafo profesional, pero pude maquillarlo y robar algunas tomas a un fotógrafo de La Nación fuera del estudio. Una de esas tomas la pueden ver en la solapa interior de este libro. Las fotos del estudio se usaron para la boleta de las PASO, y luego en la boleta final se incluyó una foto mía. Gané. Empecé a acompañar a Javier a programas de televisión nuevamente. Las exigencias de la campaña hacían que él no pudiera dormir correctamente, así que lograba apenas tapar un poco sus ojeras, disimular algún corte al afeitarse o los enrojecimientos de la piel por exponerse al sol durante los eventos diurnos. Lo curioso es que, al pasar los meses y aún hoy, ya él convertido en diputado nacional, ha ocurrido lo contrario de lo que suele pasar con los políticos tradicionales, se lo ve rejuvenecido y mi trabajo como maquilladora es cada vez menos necesario. Debo inventar algo nuevo para seguir siendo útil a la causa. En simultáneo, se realizaron caminatas por toda la ciudad de Buenos Aires y las clases de economía del ciclo, libres para aprender. La interacción con la gente nunca cambió, solo se intensificó al punto en que el mismo amor del público empezó a ser peligroso para la seguridad de Javier. En más de una ocasión mareas de gente me separaron de su lado y no pude seguir sacando fotos. Tuve que subir arriba de postes o portales para conseguir tomas limpias. Nunca olvidaré a una señora de más de 60 años gritando enojada porque no había podido sacarse una foto con Javier, como si estuviera buscando una selfie con el mismísimo Elvis. En 2019 presencié cuando una madre lo frenó en una confitería de Buenos Aires y le dijo: «Sos mi única esperanza para que mi hijo no se vaya del país». La mujer tenía los ojos llenos de lágrimas. Javier le sostuvo la mano y no recuerdo qué le respondió, pero sentí el peso que podría significar que alguien depositara en él tanta responsabilidad.
Durante la campaña hubo muchísimos momentos así. Cuando en los medios le preguntaban cosas del tipo ¿por qué decidiste ingresar como candidato si odias la política?, su respuesta era totalmente coherente con lo que yo veía. Porque las madres se acercan y me dicen que soy la única esperanza que tienen para que sus hijos no se vayan. Luego está el argumento totalmente razonable de que la batalla cultural se agotó y había que meterse en el barro. Pero, como mujer y futura madre, yo siento, que fueron hechos como el primero expuesto los que quizás, y lo digo por mí y no por Javier, los que más le pesaron a la hora de tomar la decisión. Quizás me equivoque, pero como yo me involucré en la política en 2018 porque decidí que quería ser madre y quiero que mis hijos crezcan en el país que mis abuelos soñaron, es por eso que voy a acompañar a Javier en esta odisea, este camino del libertario. Un camino que emprendí yo también con muchos más, hoy millones. Uno de los momentos cumbre que recuerdo de la campaña de 2021 fue el cierre paso en Parque Lezama. El GCBA solo autorizaba ese lugar y un solo día, jugaba Argentina y se pronosticaba lluvia, casi un sabotaje. Creíamos que la asistencia sería poca y temíamos que no se pudiera realizar. Pero, en cambio, salió el sol y, para bien o para mal, el partido de Argentina se canceló. Este tipo de sucesos increíbles se repitieron a lo largo de toda la campaña, y la habilidad de el jefe para organizar eventos y llevarlos a término fue siempre asombrosa. El día del cierre en noviembre fui la única fotógrafa autorizada por Karina a subir al escenario, razón por la cual tenía una gran responsabilidad para capturar un momento. Las luces frente al escenario y el pogo que se daba siempre que Javier terminaba sus discursos complicaron y perfeccionaron el cuadro. Ramiro Marra y Javier corrieron a un costado del escenario, se colgaron de los caños cual hinchas de fútbol de cara a un público que rugía de emoción. Ese segundo de entusiasmo y energía me regaló una fotografía única que transmite la entrega y el furor con que ambos encaraban su lucha por la libertad. En 40 años siento que viví varias vidas, he hecho de todo, soy mujer de oficios y creo que todo lo que uno aprende puede aplicarse para generar cambios que queremos ver en la sociedad. Luego de desarrollar una carrera en sistemas, fue finalmente mi hobby y mi inclinación artística lo que me llevó a acompañar a Javier y al Partido Libertario. Dato no menor, mi mamá era estilista, aprendí de ella a cortar el pelo. Lamentablemente, falleció antes de poder enterarse de que Javier sería diputado. Sin embargo, fue gracias a los videos de Javier que mi mamá se curó del socialismo. Fue una de las últimas pasiones que compartimos juntas. Viste, ma, al final ganamos. Viva la libertad, carajo. El consultorio de Milei. Por Diego Sucalesca. Conocí personalmente a Javier a principios de 2018 en LN+, canal en el que trabajaba como conductor de un noticiero todas las tardes. Debo confesar que hasta ese momento lo veía como alguien con quien era difícil mantener un diálogo si no compartía su mirada de la economía, y yo no lo hacía. La entrevista comenzó y, como siempre, Javier hizo una defensa muy vehemente del liberalismo. La verdad es que fue una charla intensa de principio a fin. No podría haber sido de otro modo estando Javier de por medio. Hasta que llegó la pausa y recuerdo que Javier me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? A lo que, obviamente, dije que sí. ¿Te pareces mucho al conductor de un programa que yo miro todas las noches en el canal de la ciudad? ¿Puede ser?, me preguntó. 4 caras bonitas. Soy yo, le dije. No te puedo creer, me haces cagar de risa. Me encanta tu programa, remató Javier. No podía creer que fuera televidente del programa de actualidad con humor que hacíamos, todas las noches, con un grupo de delirantes hermosos. Lo cierto es que en ese momento lo invité para que viniera una noche y Javier aceptó inmediatamente. Unos días después estuvo en 4 caras bonitas y en medio de la divertida entrevista que mantuvimos se me ocurrió proponerle, medio en chiste, medio en serio, hacer la escuelita de Milei, es decir, un espacio en el que con humor expusiera su mirada tan particular de la vida, no solo de economía. Su respuesta fue inmediata, me encantaría. Esta propuesta que surgió en medio de la entrevista la retomamos y él me dijo que le divertía muchísimo la idea y esa era una condición sine qua non para aceptar cualquier propuesta. Así que quedamos en charlar y darle vueltas a la idea, y así fue. Luego de un par de charlas surgió el consultorio de Milei, un segmento en el que, con humor, abordaríamos diferentes temas, siempre con su mirada.
Una parodia de un consultorio en la que yo haría las veces de un paciente atormentado por ciertos asuntos y él, como analista, intentaría calmarme. Ese segmento empezó y realmente nos divirtió muchísimo hacerlo. Siempre con humor, siempre divirtiéndonos. Hablamos desde la herencia hasta de Lionel Messi, pasando, obviamente, por temas económicos como la inflación y el dólar. Con el correr de las grabaciones fui descubriendo en Javier no solo a una persona con un gran sentido del humor, sino también a alguien muy generoso. Siempre predispuesto a dar una mano, y no hablo solo del terreno profesional. Pero, volviendo allí, una noche en que Javier fue de invitado a Intratables y se cruzó con Claudio Rico, el humorista le dijo que debía hacer teatro y su respuesta fue, habla con su calesca. Nos juntamos con Claudio. Charlamos un rato y me dijo lo mismo, Javier tiene que hacer teatro. Quedamos en ver qué se me ocurría. Me tomé varios días para pensar y, la verdad, no le encontraba la vuelta. Sentía que mi participación en una obra de teatro de Javier y Claudio estaba absolutamente forzada y así se lo hice saber a Javier. Lo llamé y le dije que compartía la idea de Claudio en cuanto a que estaría buenísimo que hiciera una obra de teatro, pero que mi participación en ella no tenía razón de ser. Recuerdo como si fuera hoy su respuesta, ¿es con vos o no es? Así que encontrale la vuelta. Y finalmente eso hice. Se me ocurrió que podíamos llevar el consultorio de Milei al teatro, adaptando una charla de economía de Javier y sumándole intervenciones de Claudio. A Javier le encantó la idea y me propuso ir a ver a Nito Artaza para que nos diera su mirada. A Nito le pareció divertido probar que salía y, para eso, puso a disposición su teatro y su mirada, al dirigirnos en los ensayos. Ya desde el debut llenamos el teatro. Aún recuerdo la cara de Nito cuando vio la sala llena y de gente joven. La verdad es que fue un éxito. Pero no hablo solo de la venta de entradas, que lo fue, sino y fundamentalmente de lo mucho que nos divertimos haciendo la obra. Fue una gran experiencia para mí hacer teatro y, sobre todo, conocer a alguien tan generoso como Javier. No voy a dar los detalles porque estimo que a Javier no le gustaría que los haga públicos, pero créanme que conmigo fue siempre enormemente generoso, así que aprovecho estas líneas para agradecérselo públicamente. Gracias por todo, Javi. Una vida de película. Por Santiago Luis Soria. La vida de Javier es de película. Es fascinante observar cómo su camino vital manifiesta, cada vez con mayor claridad, patrones narrativos propios de las leyendas, mitos e historias clásicas. Haciendo un ejercicio de vidas paralelas al estilo de Plutarco, viene a mi mente, entre tantas, la historia de Espartaco. Así como este adquirió su fama y popularidad como gladiador en los anfiteatros y arenas romanos, Javier hizo lo propio dando la batalla cultural en los coliseos televisivos. Espartaco luego lideró una legendaria rebelión de esclavos contra el Senado romano, así como Javier lidera ahora una rebelión de modernos esclavos tributarios contra la casta política argentina. Pero Javier tiene también similitudes con Beowulf, aquel guerrero que se enfrentó a la bestia Grendel, que acorde al poema épico anglosajón era la encarnación monstruosa de la envidia, enfermedad del alma que Javier identifica como origen primordial del socialismo. Javier también tiene mucho de Robin Hood, cuya historia correctamente interpretada relata las hazañas de un rebelde que buscaba recuperar el dinero robado de los impuestos por el sheriff de Nottingham, el estado, para devolverlo al pueblo. A su vez, Javier se asemeja a David, quien, en manifiesta desigualdad de condiciones, se enfrenta al Goliat, estado. Y cuando Javier lo venza, se convertirá en rey, el rey de este mundo perdido, que actualmente es la Argentina, como resuena en la canción Panic Show de La Renga, que Javier ha adoptado como insignia musical. Podría seguir trayendo a colación muchos ejemplos, pero, en definitiva, cuando uno encara una vida de carácter heroico, como sin dudas Javier lo está haciendo, los paralelos con los héroes de la tradición perenne se vuelven inevitables. El camino del libertario es sin dudas una manifestación del camino del héroe, aquel patrón mítico, narrativo, psicológico que fuera estudiado brillantemente por Joseph Campbell en El héroe de las mil caras, una de las obras de cabecera en Hollywood desde que George Lucas se nutrió de ella para crear Star Wars. No me consta que Javier esté familiarizado con esta bibliografía, lo que haría aún más fascinante todo el asunto, por cuanto él estaría manifestando estos patrones heroicos de manera subconsciente. La vida de Javier tiene el sustrato narratológico que está en las bases de las películas.
Y ha sido mi enorme privilegio como director presentar en lenguaje cinematográfico sus aventuras y gestas heroicas para un público que no para de crecer. La cuarentena cavernícola argentina del año 2020 marcó un punto de inflexión en mi vida. Con el país encaminado hacia su completa destrucción, con familiares y amigos emigrando hacia tierras más libres, decidí jugármela el todo por el todo y empezar a participar activamente en la política como un cineasta liberal. A través de una amistad en común, me contacté con Javier y le propuse realizar una presentación cinematográfica de su bestseller Pandenomic. Yo venía siguiendo a Javier en los medios y estudiando profundamente a su público más joven. Ese público que consume películas de Marvel, anime, cómics y videojuegos ya estaba proyectando sobre su ídolo la imagen del superhéroe. Me propuse entonces dar a la versión cinematográfica del libro una estética que abrevaba en los films de Batman 1989 y Batman Regresa 1992 de Tim Burton, y en el cine proto-cyberpunk de John Carpenter, en películas como Escape de Nueva York 1981 y Escape de Los Ángeles 1996. Javier manifiesta claras reminiscencias de Batman, en una sociedad colapsada por la decadencia moral y la corrupción, incapaz de detener a los villanos demenciales que la azotan, emerge un héroe para combatirlos con cierta flexibilidad en eso de las formas. Debe ser más que una casualidad que los enemigos acérrimos de Javier guarden semejanzas con los emblemáticos Pingüino y Guasón, villanos que participan de la política de Ciudad Gótica. El primero recuerda a cierto expresidente fallecido, cuyo movimiento sigue dominando la política argentina, mientras que la sonrisa psicótica del segundo recuerda a cierto jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En el caso del cine de Carpenter, este calzaba de maravilla con lo que Javier representaba en ese momento previo a su lanzamiento político. En las películas mencionadas, el protagonista de Alias Snake es un héroe solitario, vestido con una campera de cuero idéntica a la Javier en ese entonces, que se enfrenta a un estado policíaco controlado por un presidente autoritario, sin límites constitucionales. El paralelismo con el presidente argentino instaurando una cuarentena criminal a fuerza de decretos es patente. La experiencia de realizar Pandenomics fue inigualable. Para mí era como hacer un film con el Darín del liberalismo, es decir, con el exponente en uno del liberalismo argentino. Con el proyecto conocí a Lilia Lemoine, que hizo un aporte fundamental desde lo estético, en especial con todo lo que tiene que ver con el capitán y la capitana ANCAP, personajes de su creación. Desde entonces nos hemos vuelto hermanos de lucha, que seguimos acompañando a Javier desde lo artístico en sus nuevas epopeyas, lo que me permitió conectar mi trabajo con su campaña electoral de 2021. Javier me convocó para cubrir cinematográficamente toda su campaña política, poniendo su confianza en mí como el más apto para captar la épica de la revolución liberal que estaba a punto de realizar. Es una incorporación original a un equipo de campaña la de un director de cine que la filma y difunde imágenes mientras ésta se desenvuelve. Pero Javier apuesta constantemente por la originalidad. Si en Pandenomics habíamos realizado una estética de fantasía orientada a su público más joven, una campaña político-electoral requería, a mi juicio, un giro rotundo hacia lo realista, popular y masivo. Había llegado el momento de Spielbergizar, en clave documental, la figura de Milley, es decir, presentar un Milley para todos, todas las edades, sexos, orígenes sociales y caminos de vida. Ese Milley ya estaba latente, a punto de explotar. El gladiador mediático, el héroe individual de la televisión, daba un paso trascendental hacia convertirse en el líder de una fuerza política y representante de multitudes crecientes. Mi rol era mostrar la magnitud de dicha transformación personal y la revolución social que provocaba. No teníamos dinero, pero teníamos algo que los políticos de la casta son incapaces de comprar, el apoyo genuino y emocionado de la gente. Desde un principio planteé que no contrataríamos actores, ni haríamos puestas en escena como hacen otras campañas. Todo debía ser real y fluir sin intervención, porque la autenticidad de la gente en relación con un candidato sincero y genuino iba a traspasar la pantalla y llegar al corazón de quienes vieran las imágenes. En la era de la posverdad, volvíamos a creer que la verdad tenía su poder. Volvimos a creer que una propuesta que demostrase su superioridad moral convencería a masas crecientes de votantes.
Y así fue, mientras que los spots de los políticos de la casta demostraban lo aislados que estaban de la realidad, lo vacío de sus discursos y lo alejados que estaban del sufrimiento de los argentinos, hicimos una campaña seria, con contenido, con empatía verdadera e incorporando a la gente protagonista de la revolución liberal. Los resultados están a la vista y el crecimiento de la figura de Javier parece no tener techo. Fue una campaña para mucho más que una banca de diputado. Fue una campaña para dar origen a un movimiento masivo de lucha por la libertad. Con mi amigo Javier tendré una gratitud de por vida, su labor titánica allanó el terreno para que yo pueda desempeñarme simultáneamente como artista y como liberal. Y hacerlo con orgullo en lugar de con vergüenza, como sucedía con todo el liberalismo hace poco más de un lustro. Cada vez más personas en el ámbito de las artes empiezan a ser abiertamente liberales frente a la hegemonía de izquierda. Este cambio se dio gracias a Javier y recién estamos experimentando las primeras olas expansivas de su revolución. Quiero agradecer también profundamente a Karina, su hermana. En mi opinión, estas dos personas son prácticamente dos cuerpos que comparten una misma alma. A seguir luchando porque, si esta historia épica fuera una serie, recién estamos clausurando su primera temporada. Quedan muchas aventuras y batallas por delante. ¡Viva la libertad, carajo! Desde la mirada de la Dama de Hierro. Por Victoria Villarruel. Con Javier Milei nos conocemos desde hace algunos años y siempre nos respetamos por expresar ideas que han sido políticamente incorrectas, pero que son las ideas de millones de argentinos sin voz simplemente por pensar distinto. Defendimos apasionadamente el derecho a la vida en 2018, cuando en nuestro país se planteó la discusión de la ley que terminó limitando el derecho a nacer al deseo de la propia madre. Antes de la pandemia compartimos escenario en una conferencia de la Fundación Liberar en Córdoba, terminamos conversando de economía, derechos humanos, justicia y seguridad. Teníamos el mismo diagnóstico sobre las nefastas políticas inspiradas por la socialdemocracia que aún nos empobrecen. Allí pude ver de primera mano el fenómeno Milei, cientos de jóvenes hacían cola para ingresar a la conferencia, se sacaban fotos y le pedían autógrafos al que hoy ya es diputado de la nación. En esas horas afianzamos nuestra amistad y nos dimos cuenta de que compartíamos muchos valores. Era cuestión de tiempo llegar a tener algún proyecto juntos. Ese momento llegó en junio de 2021, cuando me llamó para proponerme que fuese su compañera de fórmula para las elecciones legislativas. Hablamos sobre nuestras ideas, lo que pensábamos, lo que pretendíamos y encaramos la campaña política más novedosa y rebelde de las últimas décadas. El libertario y la conservadora, el anarcocapitalista y la de derecha enfrentaron los prejuicios de algunos medios y de una parte minoritaria de la sociedad, que no aceptaron que la transformación de Argentina requiere del disenso, el debate, la verdadera inclusión y aceptar el inmenso daño que las ideas del progresismo le han hecho a nuestro país. Nuestras ideas de libertad, defensa de la vida y del derecho de propiedad que parecían patrimonio de pequeños sectores de la sociedad, en realidad eran el pensamiento de millones de ciudadanos silenciosos que en Buenos Aires y en el país nos acompañaron durante los meses de campaña que concluyeron con la elección del 14 de noviembre. Recorrimos juntos las comunas de la ciudad con nuestro espacio La Libertad Avanza. Y en cada caminata, en cada clase de economía de Javier, vimos el enorme apoyo de la gente, la esperanza de que finalmente existieran personas que decían lo que nadie se animaba a decir, candidatos que se sacaban todas las fotos que hiciera falta, que destinaban el tiempo necesario para abrazar, charlar y caminar la ciudad, más allá del ataque en los medios, de la estigmatización y los prejuicios, que no pudieron frenar un mensaje que cuestiona al statu quo, que revaloriza al ciudadano y pagador de impuestos, que limita a la casta política y que, en definitiva, lo que pretende es que Argentina recupere el sitio de honor que siempre tuvo en el concierto de naciones. Caminando la ciudad fui testigo del enorme apoyo de jóvenes y adultos a Javier Milei, su histrionismo y los rugidos que fueron despertando del letargo a la gente. Luego, caminando a la par, dando mis propios discursos, logramos un dúo que fue creciendo semana a semana y que dejó de ser el espacio de los fachos o los liberalotes, para pasar a ser una verdadera amenaza para la casta política, que tuvo que virar su discurso hacia temáticas que nunca había tratado. Porque el inmenso valor de esta campaña de 2021 fue que logramos cambiar el eje de la discusión política, transformamos el discurso de oficialistas y opositores, que comenzaron a reproducir nuestras ideas ante el clamor de la gente por escuchar lo que realmente piensan y no lo que quieren imponerles.
Hoy la baja o la eliminación de impuestos, la reducción del estado elefantiásico, la correlación entre el patrimonio de los funcionarios y lo que perciben como sueldo del Estado son temas que se discuten abiertamente. Otros candidatos tuvieron que incorporarlo a su discurso y debatirlo junto con las políticas de seguridad, defensa, los 30.000, los mapuches, la ideología de género y otras vacas sagradas de la izquierda anquilosada en nuestro país. Falta mucho por construir, debemos mejorar y perfeccionar el espacio que lidera Javier, pero, si tuviera que quedarme con un momento de todos estos meses que vivimos juntos, elegiría el abrazo sentido y emocionado que compartimos luego de hacer nuestro juramento como diputados de la nación. En ese abrazo estuvieron cada uno de los argentinos que pusieron su voto por nosotros, que se despiertan a la mañana y trabajan por su familia, la dignidad del trabajo y construir una Argentina para el futuro. En ese abrazo estuvo la unión de todos los argentinos de bien que eligieron juntarse, dejar las diferencias y luchar por la vida, la libertad y la propiedad. Ese abrazo resume el esfuerzo de meses, la felicidad por el triunfo y la voz de los que fueron silenciados pero hoy se hacen escuchar. Avanza Argentina. La salida no es Ezeiza, es liberal. Por Ramiro Marra. El ser humano tiene como pilar fundamental para su desarrollo la libertad, la cual tiene como característica que no tiene una única forma sino cientos de interpretaciones. La mayoría de las guerras y conflictos que se dieron en la historia de la humanidad trataron sobre la libertad de un pueblo o una nación. Las principales revoluciones que se vivieron a lo largo de la historia también hablaron de libertad. Somos seres libres por naturaleza y, a su vez, cuando nos agrupamos en sociedades también queremos ser libres. La sociedad argentina ha perdido en las últimas décadas este valor tan importante a través de gobiernos autoritarios y modelos económicos que lo único que hacen es encerrarnos y no dejarnos desarrollarnos como lo hacen los grandes países del mundo. Nos acostumbramos a cuestiones que no son sanas para nadie, piquetes en la calle, cepos cambiarios, regulaciones insólitas, restricciones y, por sobre todo, a una carga impositiva que pagamos para tratar de mantener lo que no sirve. Hoy, con el desarrollo de las telecomunicaciones, los liberales no tuvimos que utilizar armas tradicionales, sino que pudimos ir con nuestros conocimientos a los lugares donde se dan las batallas modernas, los programas de TV de debate, donde demostramos que teníamos el contenido suficiente y correcto para dejar en claro que lo que planteamos era la racionalidad, la coherencia y lo moral. Por otro lado, cientos de jóvenes supieron acompañarnos de manera sorprendente en las redes, defendiendo las ideas de la libertad con mucha preparación, teniendo contenido académico pero sin haber pasado por la universidad, formados a través de la lectura y de YouTube. Fomentaron que el debate público saliera de los bordes de los medios tradicionales y haya sido acompañado en redes como Twitter, donde hay un apoyo enorme a lo que planteamos. Los jóvenes utilizaron la tecnología como forma de acceder al bien más valioso que puede tener un ser humano, el conocimiento. Los encerraron en sus casas por una pandemia y no bajaron los brazos. Fue donde más se prepararon. El conocimiento te hace acercarte de manera natural a las ideas de la libertad, y es ahí donde el movimiento liberal está sustentado en cientos de miles de personas que convalidan con conocimientos que a su vez están viralizando. Todos estos procesos a lo largo de la historia siempre tuvieron grandes referentes traccionando, y en Argentina, aquí y ahora, pasa lo mismo. Javier Milei fue la persona que, cuando todos estábamos callados, supo defender las ideas de manera enérgica, el hombre que supo levantarnos. Complementando su batalla cultural, tomó la decisión de saltar al barro de la política, con todos los riesgos que corre su libertad. Fue un éxito rotundo, no hubo un espacio político nuevo que haya sacado tan buen resultado. La historia argentina siempre va a hablar de este león libertario que volvió a poner en boca de todos las ideas de la libertad. Ahora el desafío que tenemos es seguir potenciando este gran proyecto que tiene como objetivo cambiar el rumbo de la Argentina. Está claro que no somos una moda pasajera sino que vinimos para quedarnos, porque todos esos jóvenes preparados generaron una base sustentable que va a perdurar por muchas décadas. Ser liberal dejó de ser algo que se debe decir en voz baja, hoy lo podemos gritar, hoy lo podemos disfrutar y, sobre todo, hoy podemos dar batalla para que el que todavía no se haya enterado que es liberal, lo haga. Para muchos la salida dejó de ser Ezeiza y pasó a ser liberal. La construcción de una alternativa liberal. Por Nicolás Ema. Mi nombre es Nicolás Ema, tengo 40 años, soy abogado y actual presidente del Partido Libertario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si bien para mí, como persona, el camino de la libertad había comenzado mucho antes, no fue hasta inicios de 2018, año de lanzamiento del Partido Libertario, que comencé a tener un papel determinante en esta historia. Para fines del año 2019, los libertarios ya habíamos logrado armar una estructura propia capaz de movilizarse políticamente por el territorio. Posteriormente, en abril de 2020, año en el cual las libertades fueron totalmente coartadas por el gobierno de Alberto Fernández, comenzaron nuestras apariciones públicas al lado de la gente que pedía libertad. Plantando nuestra bandera en el Congreso y defendiendo nuestra postura en las calles y en los medios, ganamos nuestro lugar en el espectro político. A lo largo de ese año, en plena pandemia y llevando a cabo el proceso de conformación del Partido Libertario Cava, otras agrupaciones políticas y candidatos comenzaron a aparecer en la arena buscando disputar el espacio que se había abierto para las ideas de la libertad. Sin embargo, en una reunión, se me adelantó la intención de Javier Milei de lanzarse en política y sumarse a la batalla, junto con su amigo José Luis Espert, con quien ya veníamos trabajando. Efectivamente, el 26 de septiembre de 2020 Javier Milei anuncia su lanzamiento, indicando que la batalla cultural era necesaria pero no suficiente, y que por eso debía sumarse a la batalla política. Este hecho, tanto para mí como para todos los libertarios que ya veníamos transitando los primeros pasos, fue un hito en la historia del liberalismo en Argentina y una llamada a la acción. Como era de esperarse, este hecho no fue solo de interés para nosotros, sino para otros partidos, espacios y agrupaciones políticas que veían su enorme potencial. Sin embargo, fue Javier mismo quien manifestó su afinidad principal con nuestro armado. Con el apoyo del Partido Libertario y en compañía de los colegas de la UCD, Javier comenzó a recorrer los barrios de la capital junto a José Luis Espert y Luis Rosales, y allí se comienza a percibir el enorme afecto de la gente hacia él. Su primera demostración de fuerza en público fue aquel 22 de octubre en Plaza Holanda, cuando decidió festejar su cumpleaños frente a más de 5.000 argentinos que tuvieron la oportunidad de conocer a Javier y sacarse con él cuantas fotos quisieran. Finalizando 2020, comenzaron a vislumbrarse los distintos esquemas políticos posibles para este espacio en formación. Por un lado, la creación de una nueva fuerza lejos de cualquier estructura ya existente, y por otro, la idea de jugar por dentro de estas. Por mi parte, siempre primó la idea de crear una alternativa distinta, independiente, lejos de los alcances de la vieja política. En febrero de 2021 Javier me anticipa su intención de darle otro sentido a la campaña, diferente a la situación que se venía dando en la provincia de Buenos Aires. Por eso, en una reunión con los integrantes de la mesa política de ese momento, toma la determinación de proponerme como su jefe de campaña para las elecciones en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por supuesto, acepté, y se conformó una nueva mesa política que planificaría la estrategia territorial del año. El primer evento de muchos fue en Plaza de Mayo, en una marcha junto a varios dirigentes del Partido Libertario. Nuestra entrada con redoblantes, banderas y humo llamó la atención de la gente y fue allí, en el monumento al general Belgrano, que Javier dio su primer discurso frente a un público distinto. La respuesta fue impactante, cientos de personas haciendo fila para saludarlo, sacarse fotos y mostrarle su apoyo. Era tal la potencia que Patricia Bullrich se acercó para sacarse una foto con él. En marzo de 2021 realizamos un evento junto con Javier y Karina, que cumplía años en esos días, y el Partido Libertario. Aquel día dije unas palabras con las cuales expresé la importancia de lo que estábamos construyendo juntos. La presencia de los integrantes del partido y el líder del movimiento, juntos bajo el mismo techo, dio esa sensación de hogar que pocas veces se logra en otros espacios. Sabíamos que esa era nuestra casa, nuestra gente y que con ellos íbamos a llevar a cabo este desafío. Los meses siguientes se trabajó para que Javier pudiera presentarse a elecciones con el partido. A la par, se podía observar cómo distintos espacios del arco político, desde el peronismo republicano, hasta los halcones, se mostraban interesados en saber qué proponía nuestro nuevo espacio. En medio de un contexto difícil para el país, atravesados por una pésima gestión sanitaria y con nuevas restricciones diarias a nuestras libertades, continuamos con las recorridas por distintos barrios de la capital, visitando locales históricos como la Pizzería Guerrín o los bares Tortoni o Petit Colón, entre muchos otros. Jamás había visto un político que generara en la gente lo que logra Javier.
Personas de todas las edades, sexos y posibilidades económicas se acercaban a mostrar su afecto, clarificando que nuestro discurso, lejos de pertenecer a una élite como dirían los zurdos, interpela a toda la sociedad argentina. A mediados de julio de 2021 se conformó finalmente la Alianza La Libertad Avanza, entre los partidos MID, Jóvenes y Jubilados y UNIT Cava. Esto fue, para nosotros, un logro fundamental, ya que Juntos por el Cambio generaba ruido con operaciones e infiltraciones, con el fin de complicar la candidatura de Javier y dejar a los libertarios fuera de la elección. Esta alianza fue el primer paso clave para establecer una nueva oposición, lejos de los actores de siempre. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, los libertarios podíamos tener una figura como Javier encabezando una lista y, a su vez, los libertarios manteníamos la mayor representatividad en la alianza. Tanto el Frente como la lista demostraron que a la hora de hacer política los liberales y libertarios tenemos la capacidad para hacer a un lado las diferencias, con actores que, si bien provienen de distintos espacios ideológicos por fuera del liberalismo, también defienden de cierta forma la ansiada libertad. En el Frente La Libertad Avanza se logró que varias personas con distintas ideologías políticas actúen en pos de conseguir que la luz de la libertad empiece a atravesar la oscuridad del Estado. Personalmente, agradezco haber podido ser parte de esto, ya que tuve el gusto de conocer de cerca a un gran amigo como Javier Milei y a excelentes personas como Victoria Villarruel, una mujer fuerte y de grandes convicciones, Ramiro Marra, buen compañero en todo el movimiento, y Karina Milei, un pilar importantísimo para Javier y para la campaña, una amiga con la cual surfeamos todo tipo de situaciones, además de muchos integrantes del Frente que trabajaron sin descanso tanto en las redes como en el territorio para llevar adelante nuestro proyecto. El primer evento realizado por este nuevo equipo fue el lanzamiento de campaña en Plaza Holanda, logrado a pulmón y voluntad. Los libertarios del partido de Cava y Buenos Aires ya habían colocado sus mesas de afiliación y banderas por todos lados, mientras la gente comenzaba a amontonarse aguardando la llegada de Javier. Sin planificarlo, la entrada se hizo por el fondo, tuvimos que escoltarlo hasta llegar al escenario entre medio de una multitud de personas abalanzándose sobre él para saludarlo. Fue tal el recibimiento que esa entrada quedó como parte de su marca, y se replicaría en los eventos siguientes. Aquel día, entre la euforia del momento, Javier coronó el acto con la frase, «Yo no me metí acá para guiar corderos, yo me metí acá para despertar leones». El 5 de septiembre, en Parque Lezama, se hizo el cierre de campaña previo a las PASO. Aquel día jugaban Argentina y Brasil, por lo que nos preocupaba la asistencia de público. Afortunadamente, Dios se vistió de libertario, el partido se suspendió y el evento juntó más de 15.000 personas. La entrada, las luces en la noche, bengalas, banderas y redoblantes dieron el toque final a un cierre épico. Llegó el 12 de septiembre, día de elecciones. Recuerdo que llegaban noticias de que no había boletas, pero luego eso empezó a cambiar por el «hay pocas boletas», lo que parecía un robo de boletas estaba en realidad siendo una excelente performance, finalmente coronada con un 13,66% de votos, y llegando a disputar la segunda posición con JXC en comunas del sur y del oeste. Octubre y noviembre fueron meses en los que nos dedicamos a reforzar lo obtenido en las PASO, seguimos recorriendo los barrios pero ya con proyecciones que ponían a los políticos de la casta en una situación alarmante. Éramos la novedad, estábamos marcando la agenda, a tal punto que buscaron copiar el discurso de Javier. Todos hablaban de libertad, de bajar el gasto público y los impuestos. El 6 de noviembre cerramos una vez más en Parque Lezama con nuestra gente. Como era de esperarse, en una plaza más llena que la anterior. La llegada de Javier, su discurso final y los gritos de «libertad» de la gente fueron el cierre perfecto de una campaña dura y difícil, pero muy gratificante. Finalmente, el 14 de noviembre fue un día histórico, se logró el 17,06% de los votos en la ciudad de Buenos Aires. Un hito para los libertarios y un orgullo para todos los que estamos en la batalla. Con este número, lograron ingresar 2 diputados nacionales y 5 legisladores porteños, algo que en un comienzo ni siquiera podíamos soñar. La asunción de Javier Milei, la jura y su primera intervención en el Congreso de la Nación, donde silenció a todo el pleno de la Cámara, marcó el final de todo el trabajo realizado hasta ese momento, el objetivo cumplido, la batalla ganada.
y el inicio de una etapa nueva, donde las ideas de la libertad tienen su merecida representación, sí, pero además un largo camino para seguir recorriendo y creciendo. Tengo la suerte de seguir con los libertarios en este camino, de acompañar a Javier y de estar a disposición para el proyecto de cara a 2023, para la construcción de un partido libertario a nivel nacional que pueda llevar a Javier y las ideas de la libertad a disputar las elecciones presidenciales. Gracias a todos los que hicieron esto posible. Abrazo libertario. La custodia de las ideas. Por Bertie Venegas Lynch. En nuestro medio se suele subestimar y hasta menospreciar el valor de la teoría. Es muy corriente escuchar falacias que, con pretensiones de argumentos válidos, no son más que desvíos en la argumentación. Para desestimar una posición en un debate se dice que lo que se expone es muy teórico, funciona solo en la teoría, o que se necesitan soluciones prácticas, no teorías. Es de gran importancia reconocer que el estudio y el conocimiento se basan en teorías y que jamás en nuestro sano juicio cruzaríamos un puente hecho por un ingeniero que se jacta de no valerse de teorías de resistencia de materiales y hace alarde de trabajar sin planos en beneficio de la práctica. Algo bien distinto es advertir que existen buenas teorías y malas teorías, y que una mala teoría nos lleva a mal guiar la práctica. Los paradigmas son otros ingratos conspiradores del conocimiento, la innovación, el pensamiento lateral, las oportunidades de mejora, y enemigos de las soluciones a problemas recurrentes. A medida que profundizamos conductas, las transformamos en hábitos que adormecen nuestra capacidad de cambio y nos quitan perspectiva para valorar posibles mejoras. Por eso es que, frente a las nuevas ideas o las buenas ideas olvidadas, mucha gente opta por el rechazo, presentando objeciones falsas o formulando la pregunta recurrente, ¿en qué lugar se ha aplicado antes la idea? Si esta pregunta no nos parece lo suficientemente ridícula, imaginemos por un momento si la formulara un jurado en un concurso de innovación o si se lo preguntaran a Da Vinci, Graham Bell, Gutenberg o Nikola Tesla al presentar sus invenciones. Por eso es que John Stuart Mill nos recuerda, con razón, que todas las ideas pasan por las etapas de la ridiculización, la consideración y, finalmente, la adopción. Cuando nos referimos a la importancia de la teoría y la importancia de combatir barreras mentales y paradigmas, viene a la mente el caso de Javier Milei. Durante la última década, Javier fue el protagonista incansable de una progresiva y sensacional revolución cultural respaldada en una solvencia académica envidiable, argumentos sólidos y una contagiosa emotividad por la defensa de los valores de la libertad. Con mucha razón insiste sobre lo trascendente de la batalla cultural, que es ni más ni menos que el trabajo de la difusión y la persuasión que hace de contrapeso indispensable al socialismo. Este proceso que llevó adelante Milei con enorme valentía para enfrentar al statu quo, al resto de los liberales nos llena de entusiasmo y renueva nuestras energías para doblegar esfuerzos en la lucha por la libertad. Y nos recuerda aquello de que las teorías y las ideas mueven al mundo. Javier Milei, que cuestiona y enfrenta los más sagrados paradigmas de lo establecido, consiguió primero una adhesión sin precedentes entre los jóvenes para luego ser un fenómeno absolutamente transversal. Incluso, para sorpresa de muchos, el apoyo electoral que le permitió sentarse en una banca del Congreso como diputado nacional tuvo los picos porcentuales más altos en barrios de menores recursos. Con ello no solo se demuestra que el mensaje correcto ha empezado a llegar, sino también que la integridad moral es un valor que el argentino aún preserva. ¿A qué llamo yo efecto Milei? A que jamás vi que, en un móvil periodístico para la televisión, un carnicero exponga postulados de Milton Friedman y de una clase de economía a economistas que estaban en el estudio. Tampoco había visto a gente de un barrio carenciado declararse libertaria y hablar de la importancia de las autonomías individuales. Jamás me imaginé que viviría para ver a un profesor de la escuela austríaca de economía que todas las semanas viaja con un tráiler en el que arma un escenario para dar clases de economía en distintas plazas de forma alternativa, mucho menos que cientos y cientos de personas viajen hasta 2 horas en colectivo para ir a escucharlo, cuando no se trata de una clase de apoyo para rendir un examen. Nunca pensé que iría al teatro a ver una obra donde en el escenario cuelgan cuadros de Friedman, Hayek, Mises, Rothbard y Adam Smith, y se hace una entretenida combinación de humor, coyuntura y ricas y accesibles lecciones de economía. Para medir el entusiasmo de la gente que lo iba a ver al teatro, no había más que escuchar un debate sobre la teoría del valor en la fila previa al ingreso, a 2 jóvenes en el hall hablando de los libros que comprarían con sus próximos ahorros y a otros, en los baños, discutiendo interpretaciones de escritos de Murray Rothbard.
La adhesión a una idea requiere, en primer término, comprenderla. Nadie apoya algo que no entiende y por lo que no se siente movilizado. En el plano político, nadie vota algo que no comprende. Pero la gente lo está comprendiendo, la gente está interesada en prepararse, en leer y estudiar los principios que honran su libertad y pueden forjar un mejor destino para sus hijos. Cuando yo era chico, mi padre estaba bastante seguido en la radio y la televisión, pero era el único liberal mediático y pregonaba en el desierto. Siempre machacó con la abolición del Banco Central, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía, entre otras sugerencias de cambio. Cuando exponía estas cosas, el escándalo era mayúsculo. Siempre con sus formas elegantes pero con argumentos lúcidos y punzantes, defendía sus principios como pantera en un estudio a veces compartido hasta con 6 representantes de distintos partidos políticos o visiones intelectuales. Aunque la diversidad de raíces filosóficas diera la apariencia de un debate plural y variado, en el fondo, salvo mi padre, todos hacían gala de los mismos principios colectivistas. Hoy se ve un escenario mediático totalmente distinto, se ve una cantidad importante de liberales muy preparados que visitan con frecuencia los medios audiovisuales y escritos. Hay veces que 2 o 3 liberales comparten el prime time en 2 o 3 programas distintos. Directa o indirectamente, la generosidad de Milley ha abierto puertas a muchos. A Milley hay que darle el crédito de haberle dado a nuestras ideas un enorme impulso mediático. Es la persona que fue capaz de popularizarlas con gran lucidez e inteligencia desde el aspecto comunicacional. Para solo dar un ejemplo, muchos recordarán haber visto a Javier en un estudio de televisión festejando su cumpleaños con un banco central como piñata. Esa versatilidad para salirse del traje académico y presentar ideas de manera arriesgada solo lo puede hacer la gente con tabla, como se dice en el mundillo del espectáculo, segura, inteligente y que tiene suficiente respaldo formativo y académico al que siempre puede volver. Con su ingreso a la Cámara de Diputados, ya en las primeras sesiones se pudo percibir un cambio de la dinámica y, sumados a otros diputados liberales que también se incorporaron al recinto, se volvieron a escuchar discursos de excelencia, de gente preparada y con algo distinto para decir. El canal de televisión Diputados TV y su canal de YouTube emiten exclusivamente las sesiones de la Cámara y sus correspondientes análisis. Era un canal que pasaba absolutamente desapercibido hasta que, con la llegada de Milley y otros liberales, tuvieron récords de audiencia y visualizaciones, en especial con todo lo referido a las participaciones y los discursos de Javier. En lo que respecta a su popularidad, Javier ciertamente ha trascendido la capital federal, recibiendo un cariño y reconocimiento impresionante en todas las provincias del país a donde va y donde logra reunir una enorme cantidad de público para sus charlas o clases. Y como si eso fuera poco, es muy reconocido y solicitado en toda Latinoamérica. Además, su fenómeno fue motivo de notas e invitaciones a los medios más prestigiosos de Estados Unidos y Europa. Esto es el efecto Milley. Pero aun con todo esto, que podría marear a cualquiera, una de las características que lo destaca a Javier es su humildad y no tener ningún gesto de protagonismo egocéntrico. Siempre destaca la importancia de llevar la idea adelante y no a las personas. En el plano personal, tengo el privilegio de ser su amigo y disfrutar de su nobleza y de sus valores personales. Su integridad jamás le permitiría hacer algo sabiendo que es un proceder indebido y nunca negociaría sus convicciones para tomar un camino corto. Como con muchos liberales, ha sido muy generoso conmigo, abriéndome puertas para multiplicar mi voz. Javier me honró con su confianza y su generosidad para estar cerca de él en su proceso político y me dio también la posibilidad de estar en un muy pequeño grupo de trabajo para la preparación de los debates televisivos. En esas reuniones, Javier, con su característica hospitalidad y su hidalguía, nos habló para contarnos el motivo por el que había convocado a cada uno y el aporte específico que él esperaba de nosotros. Aún así, yo sabía que estaba ahí más para tomar nota que para otra cosa, para así poder capitalizar contenidos de presentaciones sobre crecimiento, coyuntura política, fiscal y monetaria que resultaron absolutamente magistrales, verdaderas clases que, en cualquier otro contexto, para escucharlas, hay que pagarlas. Fueron 2 días intensos y enriquecedores. También asistí el día del debate a TN y participé con el jefe Karina, su hermana, y Ramiro Marra como asesor durante los breaks. La participación de Milley en aquel debate me pareció brillante. Fue el único que expuso ideas con contenido sustancioso.
Quizás por su noble herencia académica, estuvo dispuesto a debatir con argumentos todos los planteos que dictaba la agenda de otros candidatos. Lo hizo con solidez, a diferencia de sus oponentes, que prefirieron recurrir a chicanas, cuestiones personales o clichés de campaña. La gente que esperaba otra cosa de Javier, la que esperaba el Javier de Intratables, creo que no conoce la etapa que debe transitarse y el desastre que hubiera resultado un Javier en modo Intratables. Y aun con independencia del tema del debate, creo que Javier está en una etapa personal donde lo sanguíneo no es óbice para mantener la firmeza y el carácter en la exposición de sus inalterables convicciones. Javier puede ahora seleccionar aquellos escenarios o ambientes en los que se siente cómodo y exponer ideas de largo aliento, estableciendo así intercambios de buen valor conceptual para la audiencia. Esa es, para mí, la mejor versión de Javier Milei. Los fundamentos del respeto recíproco y las autonomías individuales son la base del liberalismo, el único sistema que abre las puertas a la prosperidad y al crecimiento. En Argentina estamos viviendo un proceso en el que, por primera vez, veo una palpable oportunidad de volver a los valores de la libertad que hicieron grande a este país. Es la primera vez que veo la oportunidad de romper con el statu quo y el establishment que se beneficia del fruto de quien trabaja. Hay un notable impulso de gente dispuesta a hacer valer su derecho a vivir como hombres libres. Este impresionante reverdecer de las ideas liberales se debe a Javier Milei, pero, para que esto se concrete requiere el involucramiento de toda la gente de buena voluntad en la preparación y difusión de los valores del respeto a la vida, la libertad y la propiedad. El camino recién empieza. Ser el jefe. Por Karina Milei. Hola a todos. Muchos ya me conocen, soy Karina, la hermana menor de Javier y tía de Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. Lo he acompañado en distintas épocas de la vida. Desde chiquitos íbamos juntos con mi familia al Club Ideal a verlo jugar baby fútbol, y como yo siempre miraba sus entrenamientos mientras hacía la tarea del colegio sentada en los bancos del costado de la cancha, me ofrecieron ser la mascota del equipo. Y yo, feliz, porque podía ser parte y compartir con ellos la admiración que recibían de la hinchada. Imagínense que mi hermano, desde el arco, recibía tanto amor de su propia hinchada como insultos de los contrarios. Yo escuchaba los vituperios a nuestro apellido a los gritos, así que ni corta ni perezosa me hacía cargo y me peleaba desde afuera con los hinchas contrarios. Yo tendría alrededor de 8 años y quería ayudar, así que me encargaba de prender fogatitas para espantar los mosquitos que asolaban los entrenamientos de Yupanqui, donde Javier jugaba ya en cancha grande, antes de pasar a ser el arquero de Chacarita Juniors. Fueron muchos lugares a lo largo de todos esos años a los que fuimos juntos, viviendo millones de anécdotas. Yo era la única nena y viajaba como un chico más, y creo que eso hizo que siempre fuera fácil para mí relacionarme con amigos varones. Cuando mi hermano dejó el fútbol, formó una banda de rock tributo a los Rolling Stones llamada Everest. Allí, como siempre, tendía a destacar, era el cantante. En cada presentación hacía una especie de striptease, revoleando la remera o alguna prenda y yo me peleaba con las fans enardecidas para recuperar la ropa. Mientras Javier estudiaba economía en la Universidad de Belgrano, yo cursaba tecnicaturas en publicidad y comunicación audiovisual. Luego Javier, ya recibido de economista, daba clases en la UADE, mientras yo estudiaba mi licenciatura en Relaciones Públicas en la misma institución. Cuando me tocó hacer el posgrado en eventos empresariales y gubernamentales, nunca imaginé que terminaría aplicándolos sobre la carrera de mi propio hermano. Años más tarde, cuando Javier inició sus conferencias por todo el mundo, comencé a acompañarlo. Empecé a notar que la gente lo veía como una estrella de rock, que no solo querían escucharlo sino también tocarlo y poder sacarse una foto con él. Era una locura, porque ya no era el vocalista de Everest. Ahora era economista. Las ideas de la libertad apasionaban a Javier y quería que llegaran a más gente, entonces nos dimos cuenta de que, para que eso ocurriera, la clave se encontraba en brindar conferencias que no solo dieran contenido académico sino que apasionaran a la concurrencia y la hicieran emocionar. Ser libre es algo espectacular, y eso era lo que necesitábamos transmitir, aun a aquellos que ni siquiera se planteaban si eran libres o no. Queríamos que se interesaran por las ideas de la libertad. Yo escuchaba atentamente cada una de esas conferencias y aprendía, sintiendo una tremenda admiración por cómo mi hermano daba la batalla cultural, demostrando que siempre estaba un paso adelante del resto. Pasado el tiempo, Javier me dice, voy a hacer una obra de teatro.
venite con Rodo al ensayo a ver qué te parece. Obviamente, fui. Desde la platea, de repente, Nito Artaza, que en ese momento era el productor, dijo, falta una mujer para hacer la entrada y ser el nexo entre los personajes. Ahí Javi, sin dudarlo, le dice, ahí está mi hermana, que lo haga ella, señalando hacia las butacas. Entonces pasé de ser una espectadora a formar parte de esa gran obra que fue un éxito total de taquilla durante el año y medio que estuvo en cartelera. Hicimos temporada de El Consultorio de Miley durante el verano en la costa y al regresar nos mudamos al Teatro Regina, con nuevos productores. Y como es mi costumbre, además de actuar comencé a ocuparme de la producción, la escenografía, la puesta en escena, la boletería y el marketing, junto con Guillermo Morant. Fue otra gran experiencia de mi vida, estaba junto al personaje del momento, que encima era mi hermano. ¿Qué más podía pedir? Asistía gente muy reconocida del ambiente del deporte, los medios y el arte. Incluso los jóvenes libertarios, en cada función, entraban junto con Javier al teatro escoltándolo y cantando, Javier Milei, el último punk, llevando sus banderas de Gadsden en los hombros. Entre viajes y viajes teníamos reuniones con empresarios y amigos, gente que conocimos cuando Javier visitaba los canales de TV, cenas en las que todos hablaban de su excelente trabajo como economista y difusor de las ideas de la libertad. Hasta que un día, en una de esas veladas, el anfitrión le dijo a Javier, vos, todo bien con la batalla cultural, pero cuando la gente va a votar no está tu nombre. Entonces puso una boleta sobre la mesa y agregó, mientras vos no estés en una de estas, los políticos se siguen riendo de la gente. Si vos no te metés, nada puede cambiar. Durante la vuelta a casa en el auto, todo era una gran pregunta. Nos tomamos nuestro tiempo y a la semana siguiente Javier decidió meterse en el camino de la política, sabiendo que no iba a ser fácil y que debíamos estar preparados para resistir ataques de todo tipo, para soportar las peores cosas que pudieran inventar sobre nosotros. Durante la cuarentena de 2020 Javier escribió un libro que se convirtió en bestseller, llamado Pandenomics. Al no poder viajar, lo presentamos en más de 30 países a través de Zoom. El encierro y las restricciones del gobierno no pudieron detener el avance de la batalla cultural, muy por el contrario, la fortalecieron. Finalmente, en octubre de 2020, para el cumpleaños 50 de Javier, llegó Plaza Holanda. Ese día de festejo sus seguidores recibieron la noticia de que finalmente se involucraría en política, que estaba dispuesto a meterse en el barro para lograr que pudiéramos vivir mejor y que abandonar este país no fuera la única opción para salir adelante. En aquel entonces nos contactó Santiago Oría, que quería hacer un documental sobre Javier, de lo que surgió la idea de hacer la película Pandenomics, donde también actué a pedido de Javier, de su asistente en pantalla. Javier, además, exigió que yo apareciera con un par de alas, y Lilia se las rebuscó para convencer a Santiago de que iba a quedar bien. Admito que fue una experiencia dolorosa soportar el peso de esas alas durante todo el rodaje, pero nadie quería desilusionar a mi hermano, menos yo. Lo hice no porque fuera de mi agrado personal, pero quería seguir apoyando la batalla cultural desde el lugar que me tocara. Luego del rodaje y estreno de Pandenomics, que presentamos en pantalla gigante ante un público de alrededor de 1000 personas con cientos de miles de espectadores online, además, Javier y yo empezamos a acompañar a su amigo, el profe, experta a recorrer distintos puntos del país haciendo campaña, confirmando así la gran llegada de Javier a la gente, no solo en Capital Federal. Confieso que, como técnica publicitaria y comunicacional, yo había propuesto La Libertad Avanza, pero cuando fuimos a votación por mayoría quedó Avanza Libertad, nombre que finalmente llevó el frente de José Luis. Unos meses después llegó el momento de dividir las campañas, ya que José Luis se presentaba en Provincia de Buenos Aires y Javier en Cava. Ahora me tocaba a mí decidir, así que por fin pudimos usar el nombre que tanto quisimos con Javi desde un principio. Conformar una alianza fue muy difícil y nos quedaba poco tiempo, íbamos contrarreloj, no tuve más remedio que colgarme la campaña al hombro. No sé en qué momento Javier empezó a decirle a todo el mundo que yo era el jefe porque refiriéndose a él mismo decía, yo solo leo, escribo y hablo, y ella se ocupa de todo el resto. Era muy loco asistir a reuniones con grandes empresarios y escucharlo a Javier presentarme como el jefe en lugar de mi hermana Karina. Con el tiempo se volvió costumbre. Ya no me parece extraño. Ya cuando me ven directamente me dicen, ¿cómo anda, jefe?
Siempre me resultó curioso que alguien pudiera tildarlo de machista, cuando él mismo recibía consejos de una mujer. Ustedes conocen la cronología de los eventos previos al gran éxito de Javier en las elecciones que lo convirtieron en el primer diputado libertario de la historia hispanoparlante, pero quiero contarles un detalle acaso no tan evidente. Yo no quería figurar sobre el escenario ni mostrarme mediáticamente. Incluso la única nota que di fue durante el debate, en TN, cuando Mario Masacsesi me frenó en medio de la alfombra roja, cortándome el paso, y así logró sacarme algunas palabras. Pobre Ramiro, conociéndome, intentó hacerme zafar de la situación sin éxito. Recuerdo sus palabras, que caro le va a salir esto a Javier. Es que yo sentía que ese era el lugar de Javier, y nunca me gustó colgarme del éxito de mi hermano. Sin embargo, Javier pedía que yo siempre estuviese ahí, específicamente, que yo fuera siempre quien lo recibiera en el escenario. Si prestan atención a las fotos y los videos, van a vernos abrazados y saltando, compartiendo esos grandes momentos como lo hacíamos de niños. Cuando yo era la mascota de su equipo, me peleaba contra sus rivales y les arrancaba de las manos sus prendas a las fanáticas enardecidas. Nuestro camino empezó mucho tiempo atrás, y todavía hay mucho más por recorrer. Como dice mi gran hermano, ¡viva la libertad, carajo!